presentación va sobre un análisis de fuentes mediáticas y saber cómo ha podido influir en la vivencia de la sexualidad de las personas mayores. Por estructurar un poco el trabajo, en principio os voy a explicar un poco la información que consulté para poder desarrollarlo, cuáles son los objetivos principales que me marqué, cuál ha sido la metodología que he empleado para finalmente los resultados y las conclusiones. Partiendo de la base de que el envejecimiento es una de las transformaciones sociales más importantes del siglo XXI y que esto supone un logro a nivel social porque estamos consiguiendo vivir durante más años, esto ha calado en muchas investigaciones y ha sido el tema central de ellas. Sin embargo, cuando empezamos a hablar del envejecimiento, vemos que hay algunos aspectos olvidados como es la sexualidad. Y esto ya quedó de manifiesto en la Encuesta Nacional de Salud Sexual de 2009, donde las personas mayores exponían que tenían una falta de información acerca de educación sexual. Y por tanto, esto supone un gran reto, porque no se trata simplemente de vivir más años, sino de que esos años sean saludables, dignos, llenos de calidad y de placer. Cuando pensamos en sexualidad o pensamos en envejecimiento, pensamos que son cosas como muy diferentes. Sin embargo, tienen muchos puntos en común. Ambos son procesos complejos, son únicos en cada persona, están en continuo cambio y están influidos por muchos factores. Factores biológicos de la propia persona, factores psicológicos y factores sociales, entre los que destaca el entorno que va a configurar la educación sexual percibida por las personas. La educación sexual, vista como una herramienta y como un derecho, va a permitir que las personas vivan su sexualidad de forma libre y tomen decisiones conscientes. Para ello, hay dos tipos de educación sexual. La formal, que es aquella que se hace de forma intencionada en ámbito educativo, y la educación sexual informal, que es la que se da a través de los medios y va a configurar pues las creencias, el ideario, y esto es lo que me he querido centrar en cómo lo ha percibido las personas mayores. Mi objetivo principal era saber cuál es la educación sexual informal que han recibido y cuál ha podido ser su impacto en su sexualidad. El objetivo se ha fundamentado sobre todo en poder crear un marco teórico y conceptual para poder establecer programas a futuro con este tipo de personas. La metodología ha sido cualitativa, con un análisis documental de fuentes que, si bien tiene un sesgo en sí mismo, porque me he centrado en fuentes que a nivel popular son como más conocidas, y no dejo de lado algunas fuentes que a lo mejor a nivel regional o a nivel autonómico pueden haber calado más en las propias personas, pero que no han calado tanto en el ideario común. Y para ello he establecido una serie de patrones que las he categorizado en función de la definición de sexualidad de la OMS, teniendo en cuenta la sexualidad a lo largo de la vida, componentes como el sexo, identidades y género, las orientaciones del deseo, el erotismo, placer, intimidad o la vivencia de la propia sexualidad. Como he pensado que las personas mayores actualmente en España han podido vivir estas etapas, lo he dividido en franquismo, tardofranquismo y actualidad. Entonces, empezando ya en el tema, la concepción de sexualidad a lo largo de la vida ha estado muy condicionada siempre por una visión muy reducida y muy coitocentrista. Por tanto, la sexualidad se relacionaba únicamente con parejas heterosexuales y muy orientadas a la procreación. En este concepto, pues se deja de lado a las edades que todavía no pueden procrear o personas que no son capaces no son fértiles y se extingue con la edad. Durante estas etapas ha habido como diferentes cambios, aunque la sexualidad ha estado siempre vista como un tabú, en el franquismo estaba aún más ausente en el discurso público y había muy clara relación entre el sexo, la procreación y la juventud, y se dejaba fuera pues, temas como el placer o la intimidad en todas las etapas de la vida. Con el paso del tiempo en el franquismo y la aparición del destape, se creó una liberación sexual en toda regla. Lo que pasa es que en este destape y en esta liberación el foco seguía estando muy presente en la juventud. Y la sexualidad de las mayores, cuando se representaba, estaba de forma muy estereotipada o burlesca, como se puede ver en la película de Paco Martínez Soria, Es peligroso casarse a los 60. Y en la actualidad, aunque ha habido avances en la visibilidad de la sexualidad de los mayores, que se puede ver en anuncios como el de Tulipán, que es este que muestro aquí, o en programas como First Date, aún persiste un edadismo, ese prejuicio hacia las personas mayores que impide que vivan su sexualidad de forma plena. En cuanto a los componentes como el sexo, identidades y género, de forma muy resumida, el sexo serían aquellas características biológicas
que podrían categorizar a una persona y el género ese constructo social. Este concepto también ha ido variando en función de los años. Hemos pasado de un binarismo muy rígido a una ligera apertura de roles y actualmente que hay unas identidades un poco más visibles. En la época del franquismo, el binarismo era súper estricto. Había una clara distinción entre hombre y mujer y los roles de género asociados a ellos. Estaban de forma muy limitada y muy estereotipada. Las mujeres estaban más orientadas al cuidado de la familia y del marido, de los hijos o del hogar, y en el caso de los hombres estaban más orientados al disfrute o al sustento económico y el trabajo fuera de casa. Y cualquier desviación de esta norma estaba condenada. Este ideario se transmitía desde edades muy tempranas con anuncios de juguetes, donde ya se ve muy claro la orientación que pretendían dar con los juguetes a cada sexo. Durante el tardofranquismo, este binarismo no cedió mucho. De hecho, se seguía viendo en propaganda que hacia las mujeres se orientaba más hacia temas electrodomésticos y a los hombres más orientados a la seducción o a productos relacionados con la masculinidad hegemónica. Pues el alcohol, el tabaco, como lo del soberano, es cosa de hombres y demás. En el tema audiovisual, durante esta etapa, las mujeres estaban expuestas de dos maneras. O bien eran santas y madres, que era como el ideario que tendríamos que llegar las mujeres, o bien éramos vistas como pecadoras y tentadoras, que era aquello que se debería evitar. En esta época también hubo una ligera apertura al mundo laboral y esto se reflejó en muchas revistas donde, si bien promocionaban el trabajo fuera del hogar, no dejaba de lado el que tenías que tener en cuenta que tu profesión inicial era la del cuidado de los hijos. La visión de los hombres seguía siendo como seductor o con roles más activos en los diferentes medios. Aquí había una ligera aparición tímida de diferentes sexualidades y diversos géneros, aunque en esta época no había distinción entre identidades y orientaciones. Con esta época también hubo un cuestionamiento de las normas sociales y una gran rebeldía juvenil. Se vio reflejado en canciones como Soy rebelde de Janet o en La chica Yeye de Concha Velasco. En cambio, la masculinidad sí que fue adoptando también un paso del tiempo, mientras que los referentes iniciales estaban más orientados a la tradición ruda y más pueril, el nuevo ideario de masculinidad estaba más enfocado a lo cosmopolita. Y en la cultura popular resonaba la canción Así planchaba, que ha tenido una gran versión recientemente por Rigoberta Bandini y Amaya de Así bailaba, donde se ve ese cambio de roles de las mujeres. En la actualidad, gracias a la reforma del Código Civil, la legalización del aborto y el reconocimiento de derechos básicos de la Constitución, se ha podido dar visibilidad a nuevas realidades que hasta entonces estaban marginalizadas o reprimidas y se han ocupado lugares más activos y diversos en la cultura popular. Canciones como Las Vulpes, como Me gusta ser una zorra, reclamaba ese rol más independiente de las mujeres y más expresando su propio deseo, que tuvo que sufrir la censura de la época. Por otro lado, Pedro Almodóvar es un gran referente en visibilidad de identidades queer, como por ejemplo en Todo sobre mi madre, donde la familia hay un personaje trans, en Kika, donde se ve el desnudo de Vivi Andersen, que es una actriz trans, y se dio lugar a esa visibilidad del cuerpo trans, o Tacones lejanos con Miguel Bosé representando un actor drag queen. Y Tino Casal, que es un gran referente de esa ruptura de roles de género. Otro de los componentes que aborda la definición es la orientación del deseo, que se definiría como la atracción a otra persona. ¿Cómo se ha visto o cómo ha orientado la cultura audiovisual a la orientación del deseo de las personas que vivieron en esta época? Pues se ha basado siempre en este trío que sería heterosexual, monógamo y orientado a la procreación. Y todo aquello que se saliera de estos márgenes se castigaba con silencio o represión. Con la reforma de ley de vagos y maleantes durante el franquismo, la homosexualidad pasó a ser muy perseguida y castigada. Por un lado, la masculina estaba abiertamente castigada, ridiculizada y estigmatizada. Se veía como delito o como enfermedad. Y además, cuando se representaba en el cine, en el teatro, se asociaba con el cliché del afeminamiento o con profesiones más artísticas, pues actores, actrices, bailarines. Y en el caso de la homosexualidad femenina,
era más ignorado por las autoridades, lo que le permitió una especie de tapadera social. Sin embargo, aquellas mujeres que pretendían vestirse de manera diferente o mostraban su independencia o roles fuera del hogar eran tachadas de marimachos o tierrones viciosos. Ejemplo de ello sería Miguel de Molina, que fue perseguido, o Gloria Fuertes. En el cine, estos personajes, como he dicho antes, estaban muy basados en clichés y estaban orientados a provocar la risa del espectador, como puede ser la película de Atraco a las 3. Y se eliminaba cualquier insinuación o referencia sexual en películas nacionales e internacionales, esto muy condicionado por la censura. O ejemplos de ello sería El puro se sienta, espera y dispara. En la versión italiana sí que se ve un beso homosexual entre dos hombres y sin embargo en la versión española esta escena no se ha podido ver hasta hace poco y por traducciones. Sin embargo, hubo películas que sí que sortearon un poco esta censura, como puede ser el caso de A mí la Legión, que si bien disfrazaba de camaradería la relación entre dos compañeros, sí que se veía que había como una relación más homoerótica. En la música no fue exenta la censura y letras como Ojos Verdes, tanto interpretada por Concha Piquer como Miguel de Molina, tuvieron que ser sustituidas y modificadas para ocultar esos dobles sentidos. La canción original decía apoyar en el quicio de la mancebía y esto fue censurado y cambiado por apoyar en el quicio de tu casa un día, para evitar la relación con la prostitución, los burdeles o con la homosexualidad. Durante el tardofranquismo, es verdad que aunque la censura sigue siendo un obstáculo, empezó a haber como más diversidad y más visibilidad de estas figuras, aunque todavía de forma muy caricaturizada y ridiculizada, como es en el caso del landismo y la película por excelencia sería No desearás al vecino del quinto. En esta época también hubo películas como Diferente, que sortearon códigos simbólicos y se pudo ver en los cines sin ningún tipo de restricción y sin embargo sí que guardaba un lenguaje humorótico muy sutil. Con la apertura cultural se permitió también la manifestación del orgullo gay y hubo una mayor visibilidad en los medios. Hubo revistas como Parte en la que hablaban de temas cotidianos y a la vez había un poco más de erótica en estas revistas. Y también películas como Me siento extraña, protagonizada por Rocío Dúrcal o Bárbara Rey, que si bien mostraba una relación entre dos mujeres, no se sabe muy bien si era realmente que había habido una apertura cultural o que era más orientado al morbo masculino. En la actualidad, gracias a la normalización democrática y a esta apertura cultural, sobre todo a partir de los 80, la sexualidad y el deseo disidente se representaba con mayor naturalidad en los medios. En la música, la canción que se viene a la cabeza sería Mujer contra Mujer de Mecano y la película La Ley del Deseo de Pedro Almodóvar es como el punto de inflexión en esta representación. Por otro lado, en series más recientes como Aquí no hay quien viva sí que se ve el matrimonio igualitario o programas como First Date donde no hay restricciones sobre las relaciones. En cuanto al erotismo, el placer y la intimidad, el erotismo se define como la capacidad de las personas de sentir o provocar deseo y el placer serían esas sensaciones agradables y de disfrute. Se pasó de una protección de lo lascivo por la censura hacia un discurso sexual plural y omnipresente en el presente. Durante el franquismo, la sexualidad era vista como pecaminosa y negativo y para hablar del tema de la sexualidad se tenía que hacer en clandestinidad. En la música y en el cine seguía estando muy presente la censura, hubo una gran manipulación de imágenes que se usaba tanto tinta china para disimular los escotes o directamente se modificaba la imagen para que no tuviera nada que ver con la original. Se hicieron recortes de escenas muy explícitas o cuerpos semidesnudos y se intentó ocultar el erotismo bajo un erotismo velado. En los roles, la feminidad insinuante sí que estaba permitida, pero aquella que salía un poco de esos márgenes era tachada de inmoral. Sin embargo, los roles masculinos seguían orientados a la austeridad, la rudeza y la habilidad patriarcal. Un ejemplo de escena explícita que me pareció muy curioso fue la escena de Psicosis, la famosa escena de la ducha, en la que esta película se empezó a proyectar en 1960 aproximadamente. Y en España no se pudo ver esta escena completa hasta 10 años después de la muerte de Franco, lo que perdió todo el sentido de la escena. Con la apertura con el cambio del turismo, del ministro de Turismo, Manuel Fraga, resonaba en el ideario popular con Arias Salgado todo tapado, con Fraga hasta la braga.
y esto supuso una flexibilización de la censura. El objetivo no estaba muy claro si es que había evolucionado el ideario común o se intentaba proyectar modernidad para poder atraer el turismo. Se permitió el uso de bikinis y minifaldas y esto también se reflejó en la película El turismo es un gran invento. Además existía una doble moral en la que estaba prohibida la sexualidad, pero a la vez viajaban los ciudadanos españoles a Francia para poder consumir cine erótico que estaba prohibido. Con la apertura cultural se pudo ver que películas como Bahía de Palma se pudo promocionar con el cartel original con el que Sommer en bikini. El landismo seguía promocionando el macho ibérico reprimido y frustrado y hubo una gran sexualización de los ídolos, como es el caso de Marisol. De pequeña era vista como un ideal de feminidad y con el paso del tiempo fue sexualizada. En esta etapa, que la podemos denominar como el destape, un icono sexual sería María José Cantudo, con su primer desnudo en La Trastienda, que fue el primer desnudo integral que se pudo ver en el cine español. Y en la actualidad, la transición democrática desató toda una liberación cultural. Había revistas como Interview que combinaban el periodismo de investigación con el uso de mujeres desnudas, y este tipo de revistas no ha estado libre de controversias por la misma razón de no sabemos hasta qué punto estamos teniendo esa liberación o estamos usando el cuerpo de las mujeres como reclamo. La movida madrileña supuso toda la ruptura radical con la moralidad católica y las normas de género y se pudo ver con las folclóricas. Además, ayudado de la digitalización y el discurso sexual se volvió más plural y omnipresente, porque a través de la digitalización todo el mundo tiene acceso sin restricciones a la información o al contenido. Ejemplos de esta transgresión que han experimentado las folclóricas sería la canción Amores a solas de Rocío Jurado, que habla sobre la masturbación femenina. Esta canción es del año 76. O Hazme tuya una vez más de Rocío de Isabel Pantoja, que habla reclamando ese deseo femenino. ¿Y cómo se ha vivido la sexualidad en todas estas etapas? Pues se ha pasado de ese estricto control social a una apertura, una mayor diversidad y una reclamación del placer. Durante el franquismo, la sexualidad era vista con negación, culpa y una doble moral, sobre todo en cuestión de géneros. A las mujeres se les atribuía el sacrificio de menstruar y la menstruación era vista como algo negativo y temeroso. Y su virginidad, la pérdida de la virginidad suponía una pérdida de honor familiar. Sin embargo, a los hombres sí que se les permitía el placer y esa tolerancia a una satisfacción sexual extramarital. Se les permitía el acudir a burdeles porque se consideraba que era algo propio de la masculinidad. En el lenguaje popular se eliminaron términos del discurso público como orgasmo, pene, vagina o pechos y hubo un gran control de la natalidad. Se daban premios nacionales por hijo, sobre todo a partir de los 4 hijos se consideraba familia numerosa y había premios de viajes y demás. El acceso a los anticonceptivos estaban prohibidos. Si se quería optar a ellos, se tenían que usar contrabando o acudir a ortopedias, no a farmacias. Y el aborto, por supuesto, estaba prohibido. Durante el tardofranquismo, la negación del placer femenino seguía presente y esto se manifestó en algunas encuestas que las mujeres referían esa insatisfacción sexual. En el tema audiovisual, en 1963 se creó el sistema de rombos, en los cuales se pretendía que los niños no accedieran a contenido de adultos. Sin embargo, este control ideológico que se pretendía proteger a la infancia supuso una gran relación entre el sexo y la prohibición, creando en el imaginario público que el sexo es algo malo. La legalización del divorcio dio lugar a nuevas masculinidades y en la cultura popular hubo un gran proceso de liberación, tanto que pasó a ser un tema de conversación y un acto de reivindicación del placer, como en la canción Lo siento mi amor de Rocío Jurado. En la actualidad hemos pasado del tabú a la divulgación con programas como Hablemos de Sexo o Dos Rombos, que fueron un gran cambio en la televisión española. La promoción de la píldora anticonceptiva o del preservativo chocaba un poco con lo previo que estaba prohibido y además se ha normalizado el placer femenino, la promoción de juguetes sexuales y ha habido una gran complejidad del debate. Mientras antes solamente se hablaba de si era pecado o no, ahora se habla de poder, de derechos y de obtener mayor visibilidad.
como conclusiones de este trabajo, la sexualidad ha estado restringida a la juventud, entonces se ha relacionado el deseo y el placer a edades tempranas, invisibilizando a las personas mayores como sujetos sexuales. Siempre ha habido un binarismo y una ausencia de diversidad que ha podido condicionar la libre expresión de identidades de las personas mayores. La represión y la censura ha moldeado la sexualidad y lo ha centrado en el miedo, la ocultación y la reproducción. Se ha excluido a las personas mayores de sexualidades normativas y no normativas y refleja una gran necesidad de educación sexual en la vejez, porque su vivencia ha estado condicionada por una educación formal inexistente y una educación informal sesgada. Y esto da lugar a que se necesitan programas que validen el deseo, el placer, que promocionen la salud sexual y hablen de diversidad en todas las etapas de la vida. Y aquí os dejo un poema que escribió una autora argentina que me pareció muy reflejante de la situación de la sexualidad de las personas mayores.